este Stas. Este es el chiste más malo que tengo ahora mismo. Y es que esta taza la llamo la Taz A. A mí me hace gracia, pero bueno, es mi taza de siempre. Ay. Entonces, si queréis quedaros aquí a escuchar cositas de astronomía, hoy en concreto voy a hablar de Venus y la regla de oro de la astronomía, que son así como impresionante, pero es un nombre inventado para una curiosidad. Pues os invito a quedaros aquí. Si queréis dejarme con el sonido puesto mientras estáis, yo que sé, haciendo tareas de casa, lavando los platos, poniendo la colada, modo podcast, por ejemplo, también lo podéis hacer. O si queréis prepararos un té y veniros a escuchar, pues también sois bienvenidos y sois bienvenidas. Eh, ¿Puedo esperar ahora a que os hagáis un té? ¿Hago una pausa? Bueno, podéis hacer una pausa. Pero sí, una cosa de la que quería hablar estas semanas era de los planetas, porque este lunes, colgué un vídeo hablando del alineamiento de planetas y hablaba cómo estas noches podéis seguir viéndolas, así que os recomiendo seguir yendo por la noche a ver si encontráis los planetas. Y es que estas noches podéis ver 4 planetas a simple vista y en total hay 6 planetas en la misma noche. Tenemos a Venus, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Urano y a Neptuno. Esto me costó muchísimo hacer en el vídeo. Lo hacer los 6 seguidos. Y se ven todos por la noche. Y también contaba cómo se alineaban, contaba por qué realmente se llama conjunción planetaria y muchas cosas. Entonces dije, pues bueno, en función bueno, en función no. Según ese tema, yo creo que es una buena manera de empezar un tema y hablar de planetas estas semanas y los próximos vídeos. Entonces me he puesto a organizar un poquillo, a ver curiosidades de los planetas, a recordar cosillas que me acordaba de los distintos planetas y quería empezar por Venus, porque por ir en orden, por no poner ningún orden especial. Y, y me puse a pensar en cositas de Venus, qué cosas me puedo acordar de Venus y qué cositas os pueden interesar sobre este planeta. Y estaba pensando, tiene una atmósfera guay, tiene una atmósfera guay, caótica. También tiene unos movimientos curiosos, es el segundo planeta en el sistema solar, tiene actividad volcánica, tiene muchas cosas curiosas. También es un planeta que se asemeja mucho en tamaño y posición a la Tierra. Y, y aún así es un ambiente en el que tienes, ¿cuánto era? Casi 500 grados de temperatura en la superficie y era una presión equivalente a estar... ¿Cuánto era? Era como 1 kilómetro, puede ser 1 kilómetro bajo la superficie del mar. Entonces, muchísima presión, muchísimo calor. Entonces, se parece mucho. Podría tener condiciones a dar lugar a la vida, pero es un caos. Entonces me puse a pensar en esas curiosidades. Y una curiosidad que salió es sobre su movimiento. Porque Venus, a diferencia del resto de los planetas, del propio Sol y de la grandísima mayoría de las cosas del sistema solar, gira en sentido contrario al resto de cosas. Y solo Venus y Urano son los planetas que giran al revés, el resto giran en el mismo sentido. Y me puse a pensar en este tema. Y es curioso porque la solución que tenemos ahora mismo, o la teoría que tenemos ahora mismo, explicando este movimiento contrario, es lo que solemos llamar de manera un poco sarcástica la regla de oro de la astronomía. Y esto es que si no sabes explicar algo, o todavía no has conseguido explicar algo, seguramente se haya chocado. Haya sido algo que se haya chocado. Si hay algo que de repente tiene más energía de la que debería, se ha chocado con algo y le ha dado energía. Algo que tiene un movimiento que no debería, se ha chocado con algo y se ha movido para el otro lado. Que tiene una forma rara y se ha chocado con algo. Es como nuestra solución para todo en astronomía y en astrofísica. Y esto vale no solo para planetas o para asteroides, esto vale para galaxias incluso. Perdón. Para galaxias y distintos objetos del universo. Entonces, como nuestra regla de oro. Si no sé lo que está pasando, seguramente se haya chocado algo. Bien, pues entonces, hablando de esto, os voy a contar un poquillo sobre Venus. Y es que Venus, como comentaba, gira al revés.
Si tú miras desde arriba el sistema solar, lo que es siendo arriba, por ejemplo, donde está apuntando el norte de la Tierra, y lo miras desde arriba, ves que la gran mayoría de cosas, incluida la Tierra y el Sol y muchas cosas más, giran en sentido antihorario, en sentido en contra de las agujas del reloj. Y el Sol gira también en sentido horario y la Tierra también, tanto sobre sí misma, gira en sentido antihorario, como alrededor del Sol, haciendo este movimiento de traslación, este movimiento anual. Entonces, esto lo vemos en muchos objetos del sistema solar, pero en Venus no. Si miramos desde arriba Venus sí que gira en sentido antihorario alrededor del Sol, pero sobre sí mismo Venus gira al revés, gira en sentido horario. Y esto es muy curioso porque además no solo gira en sentido contrario, sino que gira especialmente lento. Porque Venus tarda más tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol que en dar una vuelta sobre sí mismo. Entonces, tarda más en cumplir un año que en cumplir un día. Y estaba pensando en estas cosas porque es bastante curioso. Bueno, digo muchas veces curioso, es que todo me parece curioso en astronomía. Y esto significa que en Venus tendríamos 2 años nuevos por cada día. Celebraríamos Año Nuevo 2 veces al día. También es verdad que tendríamos un día larguísimo, de más de 270 días terrestres en largo, pero oye, tenemos 2 festivos en un mismo día. Y entonces, hablando de Venus. Venus, como está girando al revés, es, mejor dicho, cuando quieren analizar cómo funciona el movimiento de Venus, la primera teoría a la que han ido los astrofísicos y los astrónomos ha sido la de se ha chocado con algo, algo ha impactado. Entonces, una cosa que nos podemos imaginar es que cuando Venus o todo el sistema solar se estaba formando, porque planetas y el Sol y todo lo que hay en el sistema solar se formaron más o menos al mismo tiempo, luego hay otros casos, pero en general todo se formó al mismo tiempo, pues en esa época, donde todo estaba chocándose, donde todo estaba moviéndose, pues puede que un objeto muy grande se haya chocado con Venus y le haya quitado ese giro antihorario que tienen todos los demás y le haya puesto un giro horario del pedazo de impacto que le ha dado, que le ha frenado y lo ha llevado incluso a girar al otro lado. Entonces, cuando uno se pone a hacer los cálculos de qué tamaño tendría que ser este objeto, le sale que el objeto que tuvo que chocar a Venus para poder retrocederle, quitarle toda la energía que tienen como que tenía al girar y darle a girar en el sentido contrario, este objeto es tan grande que el choque con Venus desintegraría a ambos. Destrozaría tanto el objeto principal como a Venus. Y eso no ha ocurrido porque Venus sigue aquí. Entonces seguimos viendo a Venus. Entonces nos quitaríamos esa teoría de ese choque principal. Pero no nos quita la teoría de los distintos choques. Porque en el regla de oro de la astronomía podemos seguir explicando las cosas con choques. Otra teoría habla de que Venus, cuando se estaba formando, cuando era muy muy pequeño todavía, justo en ese momento le chocó otro objeto que se fusionó con Venus y venía con tal energía y tal dirección que hizo que pudiese girar en el otro sentido. Le dio ese pequeño empujón para poder girar en el otro sentido y se fusionaron. Y esto sí que es más factible porque, según nuestra teoría principal, las cosas en los sistemas estelares, con estrellas y la formación de los sistemas como el sistema solar, se forman por agregación. Y quiere decir que las piedrecitas más grandes que hay en esta nube, esta nebulosa original, tienen un poquito más de gravedad que el resto de objetos a su alrededor. Entonces son capaces de atraer a más objetos. Se chocan más, se fusionan más y se hacen una piedrecita más grande. Una piedrecita más grande tiene más gravedad, puede atraer a más piedrecitas. Se chocan, se hace más grande, tiene más gravedad, se chocan, más grande. Entonces esto va haciendo como una especie de competición de a ver quién acreta más material quién acreta más material. Así se hace más grande y puede consumir el material de alrededor y formar un objeto más grande. Entonces, en esa época, cuando todo se estaba formando, todos los planetas estaban juntándose y fusionándose, mm, es posible que Venus haya recibido un impacto y le haya empezado a girar al otro lado. Esto también tiene un par de problemas porque significa que
tiene que ser lo suficientemente pequeño como para no destrozarse y no necesitar un impacto tan grande, pero lo suficientemente grande como para no verse afectado tanto por el futuro en las siguientes colisiones y volver a girar en el otro sentido, porque hay muchas cosas en esa nube original que están girando en el mismo sentido. Entonces, esa puede ser una de las teorías, porque una de las cosas que también ven con esos impactos, otra manera de ver el giro, es que no es que Venus esté girando en sentido contrario, que sí, pero para explicarlo, sino que Venus sí que giraba en un sentido y digamos que tenía como el eje un poco inclinado, y estaba como nosotros, como la Tierra, que nuestro eje está como unos 20-21 grados inclinado. Pues se dice que Venus sí que tenía el eje inclinado y llegó un impacto que hizo pum y como que le volcó el eje. Entonces pasa a girar en antihorario, pero empieza a girar también en horario, no sé qué he hecho. Pasa en antihorario así, pero cuando gira, digamos que visto desde arriba ha cambiado su giro. Sigue girando en el mismo sentido, pero ha cambiado su giro desde el otro punto de vista. De la misma manera que si yo me pongo a girar así, ahora mismo estaréis viendo en sentido horario girar mi mano, pero si yo me giro y estoy girando en el mismo sentido, lo estáis viendo en sentido antihorario. Entonces, eso es una de las teorías que ya hablan de Venus, de que impactos que o le han hecho girar para el otro lado o algo más sencillo, que es que hayan hecho girar su eje. Estas teorías también siguen teniendo algunos problemas porque eso requiere que, por los cálculos que han hecho, que el eje original de Venus estuviese bastante inclinado ya de base para poder hacer este giro. Entonces puede ser un poco extraño en ese aspecto. Bien, otra cosilla que se habla de Venus, y esto ya no serían colisiones, es que puede que su atmósfera haya frenado el propio planeta. Que el propio Venus haya rozado con su atmósfera y lo que haya provocado, perdón, me he distraído por una pedazo de tormenta que hay al fondo. Y lo que ha hecho Venus es rozar con su propia atmósfera e ir frenándose a lo largo del tiempo. Y esto también es plausible porque Venus tiene una atmósfera muy muy densa, como hablamos al principio. Y no solo eso, también está relativamente cerca del Sol. Entonces sufre lo que son las fuerzas de marea. Que las fuerzas de marea es cuando tú tienes sobre un objeto sólido o rígido o sobre una superficie, tienes cosas por encima que se pueden mover. En realidad nunca vas a tener un objeto sólido, puedes tener fuerzas de marea en planetas enteros, y eso ya lo he hablado en vídeos enteros y lo puedo hablar más adelante. Pero en lo que me quiero centrar es que Venus tiene, nos lo podemos imaginar como una bola sólida y un montón de un fluido que sería la atmósfera a su alrededor. Entonces, esta enorme atmósfera se vería atraída con más fuerza hacia el Sol en la dirección que está apuntando a lo que viene siendo el Sol, la cara que está mirando en la cara de Venus que está iluminada. Entonces se vería como más atraída y formaría como una especie de bulto. Luego los bordes se verían como atraídos por esta especie de bulto y luego el bulto al otro lado, o mejor dicho, la posición al otro lado, en plena noche de Venus, se vería atraída menos, porque el planeta del medio, Venus, se atraería más hacia el Sol que esa atmósfera, porque todo Venus se atrae más que la atmósfera que está, si aquí está el Sol, aquí está Venus y aquí está la atmósfera, Venus se atraería más en ese sentido. Entonces, la atmósfera que hay al otro lado se atraería menos y Venus se separaría. Entonces, digamos que tenemos como un bulto de atmósfera en este lado, un bulto de atmósfera en el otro lado porque Venus se ha separado y tenemos aplanamiento arriba y abajo. Entonces, tenemos toda una deformación que hace que todo vaya rozando la atmósfera y sobre todo que esta atmósfera esté rozando con la propia superficie de Venus. Y estamos hablando que esto ha podido hacer un efecto a lo largo de millones y millones y millones de años y que igual es capaz de frenar o ralentizar Venus. Y entonces aquí se habla que ha sufrido tanto rozamiento Venus que ha sido capaz de ser frenado por la atmósfera y que luego esta atmósfera ha seguido girando en el mismo sentido por inercia y ha empezado como a empujar por rozamiento, ese mismo rozamiento que la ha frenado, lo ha empezado a empujar en esa dirección
y a mover a Venus en el otro sentido. Y esto explicaría, por una parte, que Venus gira en el sentido contrario y que además gira muy lento. Entonces, esta es una de las teorías principales. Ahora, ¿cuál es la correcta? Normalmente en estas cosas, en astronomía, cuando se tienen muchas dudas sobre qué teoría es la mejor, por una parte, se suele tirar por la teoría que mejor datos das, si las simulaciones salen mejor, si los cálculos energéticos, los cálculos de órbitas de gravedad salen mejor, se suele elegir. Pero rara vez se suele quitar el resto de teorías. Cuando tienes muchas teorías compitiendo por explicar un mismo caso, rara vez se suelen quitar todas. Y se suele hablar de una fusión de ellas, de que todas pueden ser verdad a la vez. Se puede hablar de que igual Venus sí que sufrió algún impacto que le ralentizó en su origen, y le ralentizó lo suficiente como para que luego la atmósfera pudiese frenarle y darle un movimiento en el otro sentido y muchas cosas más. Entonces, la regla de oro de astronomía se suele hablar como primer caso, primera teoría, como un punto de inicio de, vale, ¿qué va a pasar? Porque en el fondo, en el universo, en astronomía, en astrofísica, la fuerza principal con la que trabajamos, o digamos que la primera con la que empezamos a trabajar siempre suele ser la gravedad, que es que todo se atrae, todo se choca y todo se mueve. Luego empiezan a actuar otras fuerzas. O luego empezamos nosotros a añadir a nuestros modelos otras fuerzas. Pero la gravedad suele ser la primera. Entonces, solemos decir, pues vale, el caso más simple de todos, ¿qué pasa si solo estamos hablando de gravedad? Pues vale, un choque. Y siempre es un choque. Y aunque sea un poco así de broma de todo se choca en este mundo y todo se explica a través de choques, sí que es verdad que nos da ese primer paso para explicar cosas en astronomía y que nos da pie a otras teorías o a otras maneras de explorar las cosas del universo. Y puede que al final del día se descubra que realmente Venus se giró por otro evento que no conocemos. Pasó una estrella súper rápido por al lado y con su gravedad le giró y se fue la estrella. No lo sé. Pero lo importante es que lo mejor, lo que me gusta de Venus, es la razón por la que es uno de mis planetas favoritos, es porque Venus digamos que está formando parte de lo que es el proceso creativo, por así decirlo, el proceso también creativo científico, de descubrir, de cómo voy imaginando mis historias, las voy corroborando con mis teorías y voy siguiendo este método científico, estos pasos para explicar los eventos del universo. Y Venus está en medio de todo eso. Hay muchas cosas en astronomía y astrofísica que están en medio del proceso que rara vez tenemos algo en astrofísica en la que decimos, esto es así. Y ha sido así para siempre. Rara vez tenemos ese caso. Pero Venus es especial en ese aspecto, porque todavía estamos en esa etapa pues ha sido un choque. Ha sido una colisión. Regla de oro de la astronomía. ¡Ea! Entonces seguimos en ese proceso creativo de a ver qué cosas se nos pueden ocurrir. Los datos están lo suficientemente extendidos como para que podamos imaginarnos lo que queramos. Dentro de un rango, pero no es tan estricto como otras partes de la ciencia. Entonces, quería hablar un poquillo de Venus, esa regla de oro de la astronomía, porque me dio una exploración bastante curiosa, una reflexión bastante curiosa de la astronomía, de cómo realmente en astronomía o en astrofísica nos podemos más asemejar, y perdón por los de esta disciplina, si estoy diciendo una burrada, decídmelo, con los de arqueología, que son cosas que nos encontramos con cosas que no podemos, con las que no podemos experimentar o que no podemos ver en contexto del momento. En arqueología con las épocas históricas y en astrofísica con las épocas del universo. Nosotros siempre vemos cosas del pasado, descubrimos cosas del pasado y nuestra información mejora cada vez que encontramos más cositas. Entonces es un proceso como de reconstruir una historia. Solo que reconstruyes la historia poco a poco con todos los datos que te vas encontrando, con todas las observaciones que vas haciendo y luego intentas
crear una historia que nunca has visto, pero que sí que puedes encontrar en otros lugares. Mm, y también estás un poco centrada con los datos científicos, al igual que la arqueología, que hay cosas que no te puedes llegar a inventar, no te puedes inventar cualquier historia, porque si no iría en contra de nuestras leyes físicas. Pero el proceso creativo o el porcentaje de lo que es el proceso de investigar en astrofísica, el porcentaje que es creatividad y reconstruir historias, es bastante alto comparado con otras ciencias. Y no diga que sea mejor o peor. Cada ciencia, cada disciplina tiene sus cosillas, su manera de trabajar, y a cada uno le puede gustar lo que quiera de cualquier disciplina. Pero a mí me gusta eso en astronomía y en astrofísica. Eso de poder inventarte tus historias e ir observando cositas. Eh, no sé, es algo que me llama mucho la atención. No sé a dónde quiero ir con esto. Yo realmente lo único que quería contar era sobre Venus. Quería hablar sobre Venus y sobre sus curiosidades y la regla de la astronomía. Pero al final se ha convertido en una mini reflexión. Así que no sé. Y yo creo que este vídeo ha sido como más personal. Me ha gustado bastante. Así que os puedo preguntar qué opináis. Si os ha gustado este formato o queréis que vuelva a otros formatos más de vídeos cortos, de temas más sin dar tantas vueltas, que ya veis que, y aquí voy en otra tangente, ya veis que suelo irme un poco por las ramas cuando estoy pensando y estoy reflexionando. Esta suele ser como mi divulgación más personal de te voy a contar algo, o me imagino que habéis venido de repente, me habéis dicho, oye, ¿qué es esto de la regla de la astronomía? ¿Qué es Venus? Y yo digo, ah, pues mira, os cuento. Y nos tomamos un tecito y estamos no sé cuánto tiempo, media hora, hablando sobre esto. Pero bueno, si es un formato que os ha molado, agradecería que me lo dejaseis en algún tipo de comentario o algo similar, porque la verdad es que yo creo que es una manera bastante cercana de contar las cosas. Entonces, eso, a ver si, a ver qué tal avanza la tormenta. Y nada, pues desearos un buen día, varios días, buenos días, todos los días que queráis. Os deseo maravillosos días y que los paséis genial. Y que si os habéis preparado un tecito, que no os haya enfriado y no se os haya enfriado como a mí. Así que eso, nos vemos en otros vídeos de astronomía. Chao.